El 25 de marzo de 2025, el Gobierno vasco y la Diputación Foral de Álava emitieron una nota de prensa conjunta difundida por distintos medios de comunicación. En ella se informaba de que, en el marco de una investigación impulsada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno vasco en colaboración con el VIVAT, se habían estudiado grafitos de contextos rurales y tardorromanos en el País Vasco. La investigación fue realizada por los arqueólogos Miguel Loza y Javier Niso de la empresa Itervide, junto con el catedrático Joaquín Gorrochategui. Según la nota, el 19 de marzo habían aparecido dos grafitos sobre cerámica con los nombres de Nerón y César. Los arqueólogos sostenían que presentaban claros indicios de manipulación reciente. Apenas unos días después, el 24 de marzo, el Gobierno vasco remitió la información a la Ertzaintza, en concreto a la sección de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico. Al día siguiente, el 25, se hizo pública la nota de prensa y tan solo un día después, el 26 de marzo, el propio Miguel Loza declaró en la cadena SER, de modo que la noticia saltó de lleno al ámbito mediático. El resultado, la existencia de una presunta falsificación y de una supuesta mala praxis, se instaló en la opinión pública, señalando directamente al Urmen, ya que los grafitos habrían aparecido supuestamente entre el material procedente de sus intervenciones. Las Ermitas es un extenso yacimiento arqueológico que se sitúa en la parte centro-occidental de Álava, junto a la localidad de Espejo, en una terraza fluvial del río Mecillo, que es un afluente del Ebro. Se trata de un asentamiento romano que se ubicaba junto a una vía que ponía en comunicación el Valle del Ebro con la costa cantábrica a través de una serie de valles fluviales que atravesaban zonas montañosas. El yacimiento se conoce ya desde hace bastantes años y ha sido objeto de numerosas prospecciones que han ido aportando cuantioso material arqueológico al Museo de Arqueología de Álava. También en él se han desarrollado intervenciones arqueológicas en el subsuelo en forma de sondeos y excavaciones, de las cuales la más extensa fue la llevada a cabo bajo mi dirección en 1995, donde pusimos al descubierto unos 3.000 metros cuadrados. Los restos estaban en su mayoría bastante arrasados y en la actualidad no son visibles, pero estos trabajos nos permitieron conocer mejor el yacimiento y poder señalar que estaríamos ante un establecimiento rural de gran extensión que se mantuvo ocupado entre mediados del siglo I después de Cristo hasta finales de la V centuria. Su ubicación junto a la vía y la aparición de determinados materiales constructivos muy característicos nos permiten señalar que el establecimiento estuvo dotado de instalaciones termales y que posiblemente parte de él estuvo funcionando como mansio, es decir, como un lugar que proporcionaba servicios de descanso y avituallamiento a los viajeros que transitaban por la vía. La noticia nos decía que, revisando el material de las ermitas y después de identificar 100 grafitos auténticos, los arqueólogos de Itervide encontraron una bolsa con materiales de prospección que estaban prácticamente sin lavar y sin catalogar. Que revisando este material encontraron una cerámica donde ponía escrito el nombre de Nerón, que esto ya les causó extrañeza y que lo comunicaron a los miembros del Museo de Arqueología de Álava. Que al poco encontraron otro grafito donde vieron escrito César y entonces ya en este momento tuvieron claro que estaban ante claros indicios de una manipulación reciente. El problema es que a estas conclusiones llegan de manera inmediata, sin haber mediado una investigación científica, sin aportar pruebas, máxime en un tema que desconocían, como más adelante podremos comprobar. El principal argumento es que en los grafitos aparecen Nerón y César y que esto era imposible en época romana, que en realidad lo correcto hubiera sido que hubieran aparecido Nero y Caesar. Entonces esto en realidad es una medio verdad y por lo tanto también es una media mentira. Es cierto que en latín clásico estos nombres se escribían en nominativo Nero y Caesar. Y esta es la parte de verdad. La parte que no es cierta reside en el hecho de que están ignorando el contexto de ejecución de los grafitos. Esto es, los grafitos no son inscripciones oficiales ni son textos literarios, sino que son grabados que se realizan en paredes, en cerámica u otros soportes domésticos,
Y en este ámbito privado lo que se pone por escrito no es el latín clásico, sino el latín hablado, lo que se conoce como latín vulgar, que ya estaba evolucionando y separándose del latín clásico, como bien lo demuestran los grafitos de Pompeya, y esto ya sucede al menos desde el siglo I después de Cristo. No es cierto que no aparezcan Nerón y César así escritos en nominativo en época romana, bien al contrario, están bien documentados como genuina expresión del latín hablado. Si hubieran consultado con expertos en latín vulgar, hubieran podido saber la manera en la que el diptongo AE se monoptonga en E en la palabra César y en muchas otras que se documentan en los grafitos de Pompeya. También hubieran conocido la manera en que Nerón sustituye a Nero en el nominativo. Por lo tanto, no estamos ante un anacronismo imposible como pretenden, sino ante una expresión normal de cómo el latín hablado se ponía por escrito en ámbitos domésticos. Otro problema que señalan es el de las grafías, esto es, el de las letras, a las que consideran anacrónicas. Pero aquí vuelven a perder nuevamente de vista el contexto doméstico de ejecución de los grafitos que están fuera de los cánones de la epigrafía oficial. Si hubieran consultado catálogos de letras sobre instrumenta doméstica, como por ejemplo en el yacimiento suizo de Augusta Raurica, hubieran visto cada una de las letras escritas de muy diferentes maneras a lo largo de todo el periodo romano. También señalan que las incisiones de los grafitos están cortando costras que se forman en la superficie de las cerámicas con el paso del tiempo y sobre todo en un medio de enterramiento. Pero esto no deja de ser una mera observación visual que no tiene valor alguno sin la correspondiente probatura científica, sin llevar a cabo pruebas analíticas. No obstante, pierden de vista otras explicaciones que hubieran sido más normales y plausibles, como por ejemplo que se tratara en realidad de saltados producidos durante el proceso de limpieza, en que precisamente se eliminan las adherencias superficiales para poder ver bien la incisión. En cualquier caso, me pregunto en qué punto de estos grafitos en concreto han visto las costras cortadas resiguiendo los grafitos, porque lo único que se ve es algún saltado puntual que es más ancho que la superficie ocupada por la propia incisión, con lo cual difícilmente se puede mantener la afirmación que hacen. Y el último argumento que esgrimen es que los grafitos parecen demasiados nuevos, que la sigilata pierde el barniz con el paso del tiempo y que se ven demasiado marcados. Bueno, en primer lugar hay que decir que si por algo se caracteriza la sigilata es por tener un barniz, un engobe sinterizado de alta calidad que permanece sin variaciones a lo largo del tiempo, excepto en producciones de baja calidad, sobre todo en época tardía. De todas formas, volvemos a estar nuevamente ante una afirmación que se basa en una mera observación visual y que sin la analítica adecuada no tiene ningún valor. En cualquier caso, el aspecto de frescura que señalan para los grafitos de estos de las ermitas es el mismo que tienen centenares de grafitos en muchos yacimientos de la época romana. Dudar es de sabios, pero ante las dudas no se aplica el necesario protocolo de contrastación científica. Esto es, no se hace una investigación bibliográfica ni documental ni de bases de datos, no se consulta a expertos, ni se hacen las pertinentes pruebas analíticas en laboratorios especializados para comprobar las afirmaciones de observaciones visuales. Por ello, ningún arqueólogo hubiera dado como antiguos unos grafitos grabados de manera previa a la cocción que se hubieran localizado en prospección sin llevar a cabo la pertinente analítica, pero de la misma manera tampoco los hubieran dado como modernos, menos aún como recientes y aún menos como falsificaciones, a no ser que algo en el contenido de los grafismos hubiera sido descaradamente imposible, que no es el caso, como hemos visto, de los textos de las ermitas.
Por otro lado, de forma velada, indirecta, pero implícitamente ponen el foco en Lurmen, señalando que esta bolsa de material de prospección en concreto se encontraba entre los materiales que Lurmen tenía depositados de las ermitas en sus instalaciones de Iruña-Velella. Independientemente de si esto es así y si pueden demostrar documentalmente que esa bolsa de material de prospección provenía de una intervención nuestra y no de prospecciones anteriores, el hecho de vincular a Lurmen como una falsificación es del todo absurdo, puesto que si no estaba el material lavado, como señalan, inciso, Lurmen siempre lavaba el material, bueno, pues si estaba sin lavar, difícilmente alguien de Lurmen hubiera podido identificar los grafitos. De hecho, no aparecen en ninguno de sus inventarios, ni documentos, ni relaciones de material. Lurmen jamás los ha estudiado, Lurmen jamás los ha dado como romanos en ningún medio y jamás los ha hecho público. Ni yo ni nadie de mi equipo los ha mencionado ni reconocido jamás. Por lo tanto, difícilmente se puede vincular a Lurmen con la intencionalidad de engaño y con el objetivo de obtener un beneficio que se le supone a cualquier falsificación. Máxime cuando lo falsificado supuestamente son el nombre de dos personajes históricos ampliamente conocidos que no hubieran aportado absolutamente ni histórica, ni cultural, ni arqueológicamente. Lo que es preocupante es el papel de las instituciones, que asumen las conclusiones de los arqueólogos aún a sabiendas que no se basan en pruebas sólidas. Y esto lo podemos decir porque acusaciones tan graves como las de falsificación, mala praxis o indicios de manipulación reciente se acompañan de términos como indicios, presuntos, sospechas. Porque esta exposición mediática que se basa en opiniones personales sin un refrendo científico, lejos de proteger, genera desconfianza y daña la valoración del propio patrimonio que ellos dicen defender. En mi opinión, esta no es la forma de hacer que la sociedad aprecie, valore y respete el patrimonio, sino que la manera correcta sería dar a conocer los hallazgos con el suficiente rigor científico y dándoles el valor positivo que realmente tienen. Y voy a predicar con el ejemplo y mediante dos hallazgos que hicimos en su día en el año 95 en el yacimiento de las ermitas, que ya fueron convenientemente publicados. El primero de ellos es un elemento de indumentaria personal, concretamente unos alfileres de bronce de cabeza trapezoidal que con una tipología muy concreta solo se han localizado en el cercano poblado de los Castros de Lastra y en los niveles más antiguos de las ermitas. Pues bien, este pequeño objeto nos permite proponer la hipótesis de que posiblemente los primeros habitantes de las ermitas fueron pobladores del cercano poblado de los Castros de Lastra y proponer por tanto que hubo un traslado de la población de un emplazamiento estratégico en altura a un lugar en llano donde tenían muchas mejores condiciones de vida, mayor acceso a los medios de comunicación y unas mayores posibilidades de desarrollo urbanístico, económico y social. Y otro hallazgo del que me gustaría hablar es el de una ocultación de 23 objetos de hierro, concretamente herramientas de carpintería, de cantería, unos cencerros y un bocado de caballo con una campanilla de bronce que fueron cuidadosamente introducidos en un saco y ocultos en una fosa excavada en el subsuelo de una habitación de mediados del siglo V, posiblemente por una situación de peligro. Es evidente por el cuidado que pusieron en su ocultación que el dueño tenía intención de volver a recuperar esos objetos y eso nunca ocurrió, con lo cual realmente el peligro era cierto, era un hecho real y de hecho localizamos sobre el suelo de esta habitación un nivel de incendio. Entonces estos objetos, independientemente de su valor intrínseco y de los datos que nos puedan aportar a nivel histórico, cultural, etcétera, en mi opinión nos permiten ese punto de contacto emocional con gentes que vivieron en el lugar hace 1500, 2000 años. Yo solo espero que en un futuro, ante una situación similar, profesionales e instituciones actúen con más sentido común, un mayor rigor científico, con menos malicia y sobre todo con mayor respeto hacia las personas y hacia el patrimonio.